Bienvenidos a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy porque tengo un chisme jugosísimo que compartir, un verdadero bombazo. Y es que, como bien saben, las series turcas nos regalan historias de amor increíbles, llenas de pasión, drama y momentos que nos dejan suspirando. Pero, ¿qué pasa cuando la química traspasa la pantalla? ¿Qué sucede cuando los protagonistas, además de actuar, se enamoran de verdad? Pues de eso precisamente vamos a hablar hoy. Vamos a analizar algunas de las series turcas donde la chispa del amor parece haber saltado de la ficción a la realidad, y vamos a desmenuzar el supuesto romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel después de su trabajo en la exitosísima Sen Kalkam. Así que prepárense para un viaje lleno de rumores, análisis y, por supuesto, mucho amor. Antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes y corazones, quiero pedirles un favor rapidito: si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas, y denle like a este vídeo si les gusta el tema. Ahora sí, empecemos. Empecemos con el plato fuerte, la noticia bomba que ha sacudido el mundo de las series turcas del posible romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel después de protagonizar Sen Kalkam. Esta serie, traducida como Llamas a mi puerta, o Love is in the air en algunos países, es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por Hande, una joven florista con grandes ambiciones que, debido a una beca revocada, se ve obligada a firmar un contrato con Serkan Bolat, interpretado por Kerem, un arquitecto exitoso, frío y obsesionado con el trabajo. Según el contrato, deben fingir ser pareja durante 2 meses. Ya se imaginan lo que pasa después, ¿verdad? El amor florece entre ellos. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo, y gran parte de ese éxito se debió a la innegable química entre Hande y Kerem. Desde el principio, los fanáticos notaron la forma en que se miraban, la manera en que interactuaban fuera de cámara, las risas compartidas, todo apuntaba a que había algo más que simple compañerismo. Los rumores de un romance comenzaron a circular casi desde el inicio de la serie, y se intensificaron aún más cuando se les vio juntos en varias ocasiones fuera del set. Las fotos de sus viajes juntos, los comentarios sutiles en redes sociales, todo alimentaba la llama de la especulación. Aunque nunca lo confirmaron explícitamente durante la emisión de la serie, el hecho de que eventualmente confirmaran su relación después de terminar el rodaje alimentó aún más la teoría de que su amor había nacido en los sets de grabación. La serie es relevante para este tema porque es un ejemplo perfecto de cómo la química en pantalla puede ser tan fuerte que lleva a una relación en la vida real. Sen Kalkam no solo fue una serie exitosa, sino que también nos regaló una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del entretenimiento turco. Un dato interesante sobre esta serie es que, aunque la trama puede parecer predecible al principio, la serie sorprendió a muchos por su ritmo ágil, sus personajes entrañables y, por supuesto, la química innegable entre Hande y Kerem. Además, la banda sonora de la serie se convirtió en un éxito por derecho propio, con canciones que capturan a la perfección el espíritu romántico y alegre de la historia. Ahora hablemos de otra serie que también despertó rumores de romance entre sus protagonistas, Erkenci o Pájaro Madrugador. Esta comedia romántica, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, cuenta la historia de Sanemane, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can Divit, el hijo mayor del dueño de la agencia y un fotógrafo aventurero y de espíritu libre. Al igual que en Sen Kalkam, la relación entre Sanem y Can comienza de manera complicada, con malentendidos y secretos, pero poco a poco van superando los obstáculos y descubriendo el amor verdadero. Erkenci fue un fenómeno internacional, gracias a su trama fresca, sus personajes carismáticos y, por supuesto, la innegable química entre Demet y Can. Los fanáticos quedaron encantados con su interpretación y, al igual que con Kerem y Hande, comenzaron a especular sobre una posible relación fuera de la pantalla. Durante la emisión de la serie, Demet y Can fueron vistos juntos en numerosas ocasiones, tanto en eventos públicos como en momentos más privados. Los fanáticos analizaban cada gesto, cada mirada, cada comentario en redes sociales, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Sin embargo, a diferencia de Kerem y Hande, Demet y Can nunca confirmaron su relación. Aunque los rumores fueron intensos y muchos creyeron que estaban juntos, ambos actores siempre negaron cualquier vínculo romántico más allá de la amistad y el compañerismo profesional. A pesar de la falta de confirmación, la química entre Demet y Can en Erkenci es innegable,
y es una de las razones por las que la serie sigue siendo tan popular hasta el día de hoy. La serie es relevante para este tema porque, incluso sin una confirmación oficial, la intensidad de la química entre los protagonistas generó una enorme especulación y mantuvo a los fanáticos enganchados a la pantalla, esperando que el amor traspasara la ficción. Un dato curioso sobre Erkenci es que la serie fue filmada en escenarios espectaculares, principalmente en Estambul y sus alrededores, lo que le dio un toque mágico y romántico a la historia. Además, la serie impulsó la carrera de Demet Özdemir y Can Yaman a nivel internacional, convirtiéndolos en dos de los actores turcos más populares del momento. Siguiendo con esta línea de series donde la química es palpable, tenemos que hablar de Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta serie, protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz, cuenta la historia de Hayat Uzun, una joven que vive en Estambul con sus amigas y que, debido a una confusión, consigue un trabajo en una importante empresa textil donde conoce a Murat Sargmaz, el heredero de la empresa, un hombre frío y distante. Al igual que en las series anteriores, la relación entre Hayat y Murat comienza con conflictos y malentendidos, pero poco a poco van enamorándose el uno del otro. Aşk Laftan Anlamaz fue un éxito en Turquía y en muchos otros países, gracias a su trama divertida, sus personajes carismáticos y, por supuesto, la química entre Hande y Burak. Si bien los rumores de romance entre Hande y Burak no fueron tan intensos como los que rodearon a Sen Kalkam o Erkenci, muchos fanáticos notaron la buena conexión entre los actores y especularon sobre una posible relación. Hande y Burak siempre mantuvieron una relación profesional y amistosa, pero la química que transmitían en pantalla era innegable. La serie es relevante para este tema porque demuestra que la química no siempre tiene que traducirse en un romance real para ser efectiva. En Aşk Laftan Anlamaz, la química entre Hande y Burak es fundamental para el éxito de la serie, ya que hace que la relación entre Hayat y Murat sea creíble y entrañable. Un dato interesante sobre esta serie es que marcó el inicio de la carrera de Hande Erçel como protagonista en una serie turca. Aunque ya había participado en otros proyectos, Aşk Laftan Anlamaz fue la serie que la catapultó a la fama y la convirtió en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Y no podemos olvidarnos de Kara Sevda, o Amor Eterno. Esta serie, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagul, es un drama romántico que cuenta la historia de Kemal Soydere, un joven ingeniero de minas de origen humilde, y Nihan Sezin, una joven de familia adinerada. A pesar de sus diferencias sociales, Kemal y Nihan se enamoran profundamente, pero su amor se ve amenazado por las intrigas y los obstáculos que les impone la familia de Nihan. Kara Sevda fue un éxito mundial, ganando numerosos premios y reconocimientos, y es considerada una de las series turcas más influyentes de todos los tiempos. A diferencia de las series anteriores, los rumores de romance entre Burak y Neslihan no fueron tan fuertes, ya que Neslihan estaba casada durante la emisión de la serie. Sin embargo, la química entre los actores era innegable, y lograron transmitir la pasión y el dolor de su amor prohibido de una manera tan convincente que conmovieron a millones de espectadores en todo el mundo. La serie es relevante para este tema porque demuestra que la química no siempre tiene que ser romántica en la vida real para ser efectiva en pantalla. En Kara Sevda, la química entre Burak y Neslihan es crucial para la credibilidad de la historia, ya que hace que el amor entre Kemal y Nihan sea tan intenso y desgarrador que el público se identifica con su sufrimiento. Un dato interesante sobre Kara Sevda es que fue la primera y única serie turca en ganar el premio Emmy Internacional a la mejor telenovela, un reconocimiento que consagró su éxito y su calidad a nivel mundial. Además, la serie fue doblada a numerosos idiomas y emitida en más de 110 países, convirtiéndose en un fenómeno global. Y finalmente quiero mencionar Yerde o Intriga. Si bien esta serie no es precisamente una historia de amor romántica en el sentido tradicional, la química entre Atay Ulusoy y Aras Bulut Iğnemli, quienes interpretan a dos hermanos separados al nacer que terminan trabajando en lados opuestos de la ley, es innegable. La serie es un thriller de acción y drama que cuenta la historia de Sarp Yılmaz y Umut Yılmaz, dos hermanos que fueron separados cuando eran niños y que, sin saberlo, se convierten en enemigos en una guerra entre la policía y la mafia. Yerde fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, gracias a su trama adictiva, sus personajes complejos y la gran actuación de su elenco. La química entre Atay y Aras, aunque no romántica, es crucial para el éxito de la serie, ya que transmite la conexión fraternal entre Sarp y Umut, a pesar de su rivalidad y de las circunstancias que los separan. La serie es relevante para este tema porque demuestra que la química no tiene que ser necesariamente romántica para ser impactante y efectiva en pantalla.
En Yerde, la química entre Atay y Aras es fundamental para la credibilidad de la historia, ya que hace que la relación entre los hermanos sea tan intensa y emotiva que el público se identifica con su sufrimiento y se preocupa por su destino. Un dato interesante sobre Yerde es que la serie está basada en la película estadounidense The Departed de Martin Scorsese, pero la adaptación turca logró darle un toque único y original a la historia, incorporando elementos de la cultura y la sociedad turca. Bueno, mis queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes y romances. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre las series turcas donde la química entre los protagonistas parece haber traspasado la pantalla. Recapitulando brevemente, exploramos el posible romance entre Kerem y Hande después de Senkalkapm, los rumores sobre Demet y Kan en Erkencikus, la química entre Hande y Burak en Aşk Laftan Anlamaz, la pasión entre Burak y Neslihan en Karasevda, y la conexión fraternal entre Atay y Aras en Yerde. Recuerden que al final del día, son solo rumores y especulaciones, pero es innegable que la química entre los actores puede hacer que una serie sea mucho más emocionante y memorable. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por acompañarme en esta aventura por el mundo de las series turcas. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre estos romances? ¿Creen que la química en pantalla siempre se traduce en una relación en la vida real? ¿Cuál de estas series es su favorita? Déjenme sus comentarios abajo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de amor y buenas series.